Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder tenerles a cada uno de ustedes dentro de esta aula virtual. Bienvenidos. Buenos días, Lisa. ¿Cómo está, Juan Pablo? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Lice. Berito, ¿cómo está? Bienvenida. Un gusto poder saludar. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva etapa. Estamos en unidad en el tema número 3 de la unidad número 2. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales en la unidad número 2, el tema central, la democracia. En el tema número 3 nosotros vamos a ver qué es democracia, el pueblo gobierna y los desafíos de la democracia. Son los temas que nosotros vamos a tratar en este tema número 3. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. Eso quiere decir, ustedes pueden consultar en otros textos acerca del tema que ustedes tienen planteada en esta semana como tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, contesta las siguientes preguntas. Realiza un ensayo en el que se detalle las principales características de la democracia. La extensión del ensayo es 2 hojas, la extensión del ensayo. El ensayo que es prácticamente es un tipo de resumen con los datos más relevantes. La estructura del ensayo tiene 3 partes, es la introducción, el desarrollo y la conclusión. La conclusión obviamente es en función de lo que ustedes han entendido, de qué les ha parecido, o la conclusión que han llegado luego de la investigación, de esta pequeña investigación que ustedes van a hacer. Eso es la conclusión, eso es la estructura que ustedes tienen en el ensayo. Prácticamente son apenas 2 hojitas lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, que tiene que ser a mano, tiene que ser claro y ordenado. La rotulación de la hoja es fundamental, tienen que cumplir con la rotulación que ustedes tienen aquí, con todos los datos que se les solicita. Una vez que han desarrollado eso en la parte superior de su hojita, a continuación desarrollan su ensayo con todas las características que se les solicitan. En función del contenido deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 2 con el tema que es la democracia, el pueblo gobierna y los desafíos de la democracia correspondientes a la semana número 3 del 15 de abril del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 15 de abril, la fecha límite de entregas del 30 de abril, la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2024. Esos son los tiempos de espera en cuanto al tiempo de inicio y tiempo de final de la entrega de esta tarea. Así que, por favor, tienen un tiempo bastante prudencial para que ustedes puedan desarrollar la presente actividad. Una vez que se les ha mencionado, se les ha dado las directrices, cómo es lo que ustedes tienen que desarrollar su tarea, inmediatamente vamos a proceder con el desarrollo del tema que tenemos planificado para la presente semana. Y vamos a ver qué es democracia. Este término nosotros lo hemos escuchado en diferentes medios de comunicación, tanto escritos, televisivos, en la radio, en todos los medios masivos de comunicación está presente este tema de la democracia. Pero ¿qué será la democracia? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que nos permite la democracia realizar? ¿Será una carta, una licencia que nos permite hacer lo que nosotros queramos o tendrá diferentes responsabilidades? Vamos a ver en este tema qué es la democracia, cuáles son sus fundamentos, sus orígenes y otras características más que aluden a este gran término y obviamente que nosotros en este proceso, obviamente nosotros vamos a ver cuáles son esos procesos, cuáles son esas estructuras que se fundamenta principios y otras características más mediante los cuales se fundamenta este preciado esquema para todo Estado moderno como es la democracia. Para todos los ciudadanos en general, la democracia es fundamental. El pueblo gobierna. Vamos a ver esta terminología. Dentro de la democracia dice el pueblo gobierna. Democracia es una palabra que escuchamos y leemos frecuentemente en discursos, en la televisión, en la radio, en la prensa y muchas veces en conversaciones de nuestra familia. Pero, ¿qué es democracia? Democracia es una palabra que describe una forma de gobernar
Esta palabra viene de dos voces griegas, demos, que significa pueblos, y kratos, que significa gobierno. Por lo tanto, quiere decir, entonces, el gobierno del pueblo. Por gobierno se entiende una autoridad que dirige un país o un grupo de personas, es decir, que tiene poder. Pueblo es el conjunto de personas que forman parte de ese país o comunidad. Entonces, el principal objetivo de la democracia es lograr que todas las personas puedan gobernar y ejercer su poder. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros? A través de el voto, a través de los diferentes procesos de plebiscito, como lo que vamos a tener nosotros el día domingo 21 de abril. Así como ese, nosotros tenemos una serie de actividades en las cuales nosotros nos vamos o expresamos nuestra voluntad a través del voto, que es prácticamente ejercer con libertad, con decisión, un voto secreto, nadie puede revelar qué es lo que usted va a hacer, por quién va a votar o qué es lo que va a hacer. Entonces, hay una serie de andamiajes, una serie de principios jurídicos, los cuales se tienen que establecer para que exista la democracia a través del sufragio. Pero ¿qué es realmente posible esto? La democracia reconoce que es muy difícil, pero considera que lo más importante es que todas las personas cuenten con espacios para opinar y también para decidir. Por ello, promueve diferentes mecanismos de participación. Algunos permiten una decisión directa, otros implican elegir representantes, quienes tienen el mandato de trabajar por y para cada uno de los miembros del pueblo. Reconoce también que las personas son diversas y tienen intereses distintos, lo que puede dificultar su participación. Por eso ofrece mecanismos para llegar a diferentes acuerdos o consensos. Por ejemplo, en nuestro país, nosotros tenemos diferentes grupos, diferentes posturas. Los afrodescendientes tienen sus propios intereses, el sector indígena tiene sus propios intereses, el sector mestizo tiene sus propios intereses. Los blancos, aunque un grupo bastante reducido dentro de nuestra nación, también tienen sus intereses. Y obviamente también existen ciudadanos naturalizados, ciudadanos que se encuentran de otras latitudes, de otros países, se encuentran viviendo. Ellos también tienen que, si es que han recibido la doble nacionalidad y están desarrollando actividades relevantes para el Estado, ellos también pueden participar dentro de estos procesos de democracia. Así es que prácticamente la democracia involucra a todos los sujetos, a todos los habitantes de un país. En cuanto a las bases y principios para la democracia, muchas veces se identifica la existencia de la democracia con la vigencia de una constitución. Puede que sí, puede que no, pero de hecho la constitución es la ley suprema, es la ley fundamental, sobre ella no hay ninguna otra ley dentro del Estado. El Código Penal, el Código Civil, el Código Laboral, la ley de tránsito, las ordenanzas de los diferentes GATS municipales, todas tienen que estar subyugantes a la Constitución, no pueden estar por encima de la Constitución. Ustedes de pronto, en algún problema, en algún litigio, en algún problema legal, ustedes habrán escuchado que la norma que aplicaron es inconstitucional. Puede ser de lo civil, puede ser de lo penal. ¿Por qué se determina esa norma inconstitucional? Porque de acuerdo a la aplicación viola derechos establecidos en la Constitución, por eso se determina como inconstitucional. Por eso, dentro de los estados modernos, todos en general, todos tienen una constitución, excepto los estados que tienen una monarquía, que son ya nulos aquí en el mundo, pero la mayoría de los estados democráticos modernos tienen una constitución que les rige. Muchas veces se identifica la existencia de la democracia con la vigencia de una constitución y un orden legal, o bien con la elección de las autoridades o representantes a través del voto expresado en las urnas. Pero la verdadera democracia es mucho más, va mucho más allá que esa aplicación. La democracia está íntimamente vinculada con varios principios fundamentales que se basan en los siguientes parámetros. Primero, la búsqueda de mejor igualdad social, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades y derechos. Los hombres, las mujeres, los blancos, los indígenas, los mestizos, los mulatos, ante la ley, ante la Constitución,
todos somos iguales, tenemos las mismas oportunidades, tenemos los mismos derechos de participación, de decidir, de comunicarnos, de expresarnos, todas las garantías constitucionales que establece nuestra ley suprema. Otra, otra de las características es la equidad social, es decir, el no favorecer a una persona en perjuicio de otra, que supone además la no discriminación por diferencias étnicas, por diferencias de género, por condiciones socioeconómicas. Obviamente también eso aboca mucho en cuanto a la participación, la equidad social, donde todas y todos tenemos las mismas oportunidades de participación. Otra característica, la lucha eficaz contra la pobreza y la efectiva garantía de los derechos de los ciudadanos. Otro principio básico es el tratamiento tributario preferencial a personas de la tercera edad. Eso es aplicable a nivel de todo nuestro territorio. El especial apoyo a los niños y niñas para su alimentación, educación y recreación. El Estado tiene que fomentar o crear diferentes programas, espacios en los cuales se garantice efectivamente la aplicación de programas, la aplicación de determinadas actividades de parte del Estado en favor de los grupos vulnerables, ya sea de niños, niñas y adolescentes, de personas de la tercera edad y de mujeres en estado de gestación o embarazadas, que son los grupos prioritarios que establece la ley. La democracia, en fin, tiene que ser vista como respeto a la naturaleza y al derecho de los que vivirán en el futuro a tener un país y a un planeta vivibles con un ambiente sano. Dentro de nuestra Constitución y dentro de estos procesos democráticos se establecen diferentes parámetros de protección, restitución y conservación de nuestra naturaleza. Por eso en la mayoría de casi un 70% del territorio existen los parques nacionales, los cuales buscan preservar la naturaleza, las plantas endémicas, plantas ancestrales, igual no solamente en la flora, sino también en la fauna, todos los animales que se busca preservar. Entonces, a través de la democracia también se busca ese equilibrio. Y ustedes habrán escuchado que también dentro de este proceso de la democracia, especialmente en la Constitución que se reformó en el 2008, se ha aplicado un precepto ancestral de nuestros grupos aborígenes, de nuestros indígenas, que es el summa causa. ¿Quién sabe qué es el summa causa? ¿Quién me puede decir qué es el summa causa? Y la traducción al español. El buen vivir, Lice. Exacto, el buen vivir. Eso se traduce como el summa causa. El summa causa es el buen vivir, el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, y también entre los hombres, ese equilibrio que debe haber entre todo lo que nosotros hacemos. Si nosotros tomamos algo de la naturaleza, nosotros tenemos que restituir lo que nosotros tomamos, lo que nosotros dañamos, lo que nosotros destruimos, tenemos que restituir. Es lo que busca este precepto ancestral, ese equilibrio ósmico que tiene que haber entre el hombre y la madre tierra, la Pachamama. Ese es el objetivo principal de este precepto y que se hace más acentuado a partir de la Constitución del 2008. En cuanto a los desafíos de la democracia, los desafíos de la democracia en el Ecuador son históricamente similares a los de otros países de América Latina. Con un vistazo a nuestra historia y nuestro presente se constata que la inestabilidad y un pobre sentido de institucionalidad han afectado la vigencia de los derechos y garantías, especialmente orientadas a los derechos humanos, y han vulnerado la democracia, pero quizás el más importante desafío por el que debemos luchar es contra el autoritarismo. Si bien es cierto que la democracia implica que la ciudadanía de su voto, obviamente da su voto de confianza a las autoridades que eligen en las urnas, la democracia no es un sometimiento ciego a la sola voluntad de un gobernante. El poder de la ciudadanía es controlar el buen funcionamiento de un Estado y no permitir que se gobierne con abusos, obviamente donde se vulneren los derechos de las personas. Entonces, eso es fundamental. No piensen que ustedes, obviamente hay diferentes mecanismos dentro de la ley de la democracia, en los cuales si un gobernante al cual el pueblo en general le dio sus votos, obviamente si no cumple, si está haciendo cosas que van en contra
especialmente de los derechos de las mayorías, obviamente pueden ser revocados de su mandato. Entonces, y en todos estos procesos intervienen ¿quién? Intervienen todos, todo el Estado, intervienen los ciudadanos para actuar apegados a lo que determina la democracia establecido en nuestro país. Eso en cuanto a esta primera etapa en función de este tema que es la democracia. Vamos a continuar y vamos a ver un poco más, vamos a ver una conceptualización un poco más amplia, vamos a ir viendo, vamos a ir analizando la democracia y una serie de aspectos en los cuales se sustentan tales como los principios y características de la democracia y la historia del origen mismo de la democracia. Vamos a remontarnos un poco en la historia y vamos a ir viendo dónde se originaron todos estos procesos de democracia, donde se acuña este término y prácticamente a través de este proceso y evolución nos ha permitido gozar de determinados beneficios, de determinadas libertades en función de la protección de nuestros derechos y también de la participación que todos debemos tener. ¿Qué es democracia? Vamos a ver. La democracia es un sistema político y de organización social en el que se confiere el poder de decisión en la conducción de un Estado, es decir, la soberanía al pueblo que se expresa mediante la voluntad de la mayoría. Eso quiere decir cuando existe una mayoría a través del sufragio. Este poder puede expresarse de forma directa o también de forma indirecta. Y dentro del marco de la democracia se espera que las instituciones ejecuten y defiendan la voluntad del pueblo que les transfiere o delegue el control del Estado en mayor o menor medida. El término democracia proviene de las voces griegas demos, que significa pueblo, y kratein, que significa poder, de modo que equivale a algo así como el poder del pueblo. De esta forma, los sistemas democráticos se distinguen de otras formas de gobierno, como las dictaduras, las autocracias y el autoritarismo, que se aplican en otros países. La democracia es una de las formas de gobierno imperante en el mundo actual y es a través de este sistema que las decisiones trascendentales de la vida nacional, tales como la designación de cargos políticos de los poderes ejecutivo y legislativo, se someten a consulta o votación popular. Quiere decir que las autoridades, de hecho, van a ser elegidas a través de un sufragio. Para que este método de consulta sea válido, todos los ciudadanos en edad y condiciones legales para elegir deben poder hacerlo libremente, de manera secreta y de manera universal. Los representantes elegidos bajo un sistema democrático deben velar por el interés de toda la población y no solo sesgado a un grupo de personas. Y se les exigen determinadas responsabilidades. Esto implica no incurrir en actos deshonestos ni poner intereses personales sobre el bien común. Si es que incumplen con estas determinaciones, obviamente está en el pueblo también la decisión para la revocatoria de los mandatos. Además de la elección de los representantes, la democracia implica otras formas de mecanismos que usa la ciudadanía para participar de las decisiones, como los debates, los referéndums, la participación en juntas vecinales, las movilizaciones, entre otros medios de representación y de expresión de democracia. El uso y función de estos mecanismos varían según el tipo de democracia que impere dentro de cada uno de los territorios o dentro de cada estado. Cada estado tiene sus propias estructuras, tiene sus propias condiciones. Aunque las características propias de una democracia pueden cambiar de acuerdo a cada país, existe una serie de principios que son comunes a todas las democracias. Uno de los principales principios democráticos supone respetar los derechos humanos fundamentales. Quienes no respeten los derechos fundamentales incluso pueden estar sometidos a tribunales mundiales, en los cuales obviamente por crímenes de lesa humanidad pueden ser encarcelados. Y garantizar las libertades civiles básicas, según lo contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta es una parte excepcional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una base en las cuales obviamente este proceso, esta determinación permite que todos los ciudadanos a nivel global, por el hecho de ser humanos,
tengan una serie de derechos, como por ejemplo la inviolabilidad de la vida, otras características más, libertades que están establecidas en esta Declaración de Derechos Humanos. Es común confundir la idea de democracia con la república. Esta última implica la separación de poderes y la igualdad ante la ley, elementos que se consideran indispensables para la existencia de un gobierno democrático. Sin embargo, se trata de nociones distintas, por lo que en principio puede haber democracia no republicanas repúblicas no democráticas. Entonces, todavía existen estos procesos en los cuales nosotros tenemos que seguir ampliando sobre este tema de la democracia. En relación a los principios y características de la democracia, vamos a ver cuáles son los principios en cuanto a la aplicación de este precepto fundamental. Principios y características de la democracia. Todo sistema democrático moderno se debe guiar necesariamente por los siguientes principios. Primero, el principio de soberanía popular. ¿Qué es el principio de soberanía popular? El poder político debe emanar del pueblo, que será capaz de decidir en última instancia cómo desea ser gobernado. Dicha soberanía puede transferir temporal o parcialmente a los representantes políticos mediante el voto popular libre, secreto y universal. Esas son las tres características del voto: libre, secreto y universal. Sin embargo, existen condiciones mínimas requeridas para ejercer el derecho al voto, como pueden ser la edad mínima elegible o la solvencia con determinadas obligaciones legales, dependiendo de lo estipulado en la Constitución de cada país. Los ciudadanos deben poder elegir entre diferentes opciones a la hora de emitir su voto. Por ejemplo, en la actualidad, en nuestro país, ¿cuántas formas de votos tenemos? ¿Quién sabe? En relación a la edad, tenemos dos tipos de votos: el voto facultativo, que es de las personas de 15 a 18 años. Cuando hablamos de un voto facultativo, significa que las personas, o en este caso los adolescentes, si es que desean, van a votar, y si no desean, no van a votar, no sucede nada. Pero de 18 en adelante el voto sí es obligatorio. Entonces, si es que ustedes no van a sufragar, obviamente ustedes van a tener algún tipo de dificultad, algún tipo de sanción por haber incurrido en el código de la democracia. Si es que tenemos dos tipos de votos: el facultativo y el obligatorio, en función de la edad. Otro de los principios es el Estado de Derecho. Los miembros de un Estado, tanto ciudadanos como el poder político, están sometidos a las leyes propias de cada territorio y deben cumplirlas en todos los casos. El principio de igualdad. En una democracia, todos los individuos son iguales ante la ley. ¿Por qué? Por lo que los ciudadanos deben recibir un trato justo y equitativo y no deben ser discriminados, ya sea por su raza, por su etnia, por su sexo, entre otras características. Además, el voto de toda la población debe siempre valer lo mismo y darse bajo las mismas condiciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de discriminación por sexo, recordemos que hacia finales antes de los 50 en nuestro país, las mujeres no tenían derecho al voto, no tenían derecho a ingresar a las universidades y otras características más. Pero con este proceso de igualdad que se establece y que nuestra Constitución reconoce derechos internacionales relacionados a los derechos humanos, obviamente las mujeres ya tienen el mismo nivel de participación en todos los aspectos de la vida de un Estado. Otro de los principios es el respeto por las libertades individuales y los derechos humanos. Dentro de una democracia, los ciudadanos deben tener garantizadas sus libertades fundamentales, como la libertad de expresión. Pero esa libertad de expresión no significa que ustedes pueden coger e insultar a quien sea, sino obviamente la libertad de expresión debe medir sus distancias entre los derechos de la otra persona. Las libertades políticas, la libertad de circulación, de religión, de pensamiento, entre muchas otras actividades. Además, se deben respetar los derechos humanos universales establecidos en la Carta Declaratoria de los Derechos Humanos. El principio de limitación del poder, esto es fundamental, porque si no las autoridades pudieran hacer y deshacer de acuerdo a sus intereses, de acuerdo
a lo que les convenga. La limitación del poder es fundamental. Toda forma de poder político en una democracia debe tener límites y las distintas instituciones del Estado deberán velar porque así se ejecute. La Constitución o Carta Magna del país tendrá la última palabra respecto a los mecanismos y procedimientos para garantizar el respeto a la voluntad popular. La ciudadanía espera de sus representantes transparencia y que rindan cuentas frente al ejercicio de sus funciones. Ustedes verán que la mayoría de los alcaldes de a determinadas autoridades dicen vamos a hacer la rendición de cuentas de todo este año que hemos trabajado. Eso no es que ellos lo están haciendo porque ellos necesitan que el pueblo lo sepa. Es una obligación, es una determinación que está establecida en la Constitución y sobre todo en este proceso de la limitación del poder, donde todas las autoridades deben expresar, deben informar a sus mandantes por qué se hizo, cómo fue administrado y otras características más. Esa es la famosa rendición de cuentas en relación a sus actividades. En cuanto a la historia de la democracia, vamos a ver dónde se originó este gran sistema de democracia. El término democracia fue usado por primera vez en la antigua Grecia, alrededor del siglo VI a.C., y aunque posiblemente existieron otras formas de democracia en antiguas civilizaciones, la democracia similar a como la conocemos hoy en día surgió en Atenas, ciudad que era gobernada por una asamblea de ciudadanos en la que podían participar solamente los varones atenienses libres mayores de 18 años. Y había un proceso. Si ustedes ven, las condiciones son casi parecidas a lo que nosotros tenemos en la actualidad. La democracia ateniense tenía sus propias características. La noción de pueblo, por ejemplo, no incluía a mujeres, esclavos o personas extranjeras. Y había una segregación, una separación en cuanto al grupo de personas que obviamente podían participar en estos procesos de democracia. Y no se regía por los mismos valores morales que imperaban en la democracia moderna. Esta era una de las características fundamentales de esta primera democracia ateniense. Sin embargo, si se ejercía una democracia directa sin intermediario de representantes en la que se tomaban decisiones a través del voto popular y el criterio mayoritario de los participantes de la asamblea. Además, involucraba directamente elegidos por sorteo a los ciudadanos en el desempeño de la administración del Estado. A diferencia de otras civilizaciones de la época, no había reyes ni sacerdotes gobernantes. Entonces, prácticamente existían reyes, pero la mayoría eran obviamente escogidos de forma democrática a través del voto. Además de la Asamblea ateniense, esta democracia contaba con tribunales que impartían justicia con el Consejo de los 500, que entre otras cosas se encargaban de redactar las leyes y propuestas que luego debían ser aprobadas por la Asamblea General. Sin embargo, la teoría democracia moderna comenzó a gestarse en la antigua República Romana. Obviamente recordemos, pero dentro de este proceso de estructuración de este gran imperio romano también ellos se abastecieron de toda la cultura, de todas las leyes, todas las estructuraciones, inventos científicos, todo lo que se fue dando obviamente justo de los griegos, del pueblo ateniense. Obviamente este pueblo tenía mecanismos democráticos más laxos que los griegos. El punto de vista moral del judaísmo y del cristianismo naciente además ayudaron a construir un sentido de igualdad que nunca antes había existido en el mundo antiguo, gobernado desde sus antiguos por la aristocracia. Entonces la aristocracia obviamente generaba este proceso de discriminación, de distinción entre personas, las que tenían, las que no tenían, entre pobres, entre ricos, entre blancos, entre negros y todas esas cosas que obviamente que la aristocracia obviamente iba desarrollando. Pero el judaísmo y el cristianismo también fueron quienes aportaron de forma intensa todos los procesos de igualdad, los cuales les permitieron tener a Roma una ley un poco más aplicable, una serie de preceptos jurídicos que les permitieron a los atenienses, perdón, a los romanos ser más justos el momento de proceder a dar un veredicto.
Con el tiempo, la República Romana degeneró en despotismo imperial y luego desapareció y se convirtió en docenas de pequeños reinados feudales. Solo después del Renacimiento, en la Edad Moderna, la República como sistema de gobierno resurgió en Occidente de la mano de la burguesía y del naciente capitalismo. El derrumbe del antiguo régimen y de la monarquía absolutista marcó el regreso de la democracia como método de elección de las autoridades e instituciones. En muchos casos, la democracia convivió con el poder de la realeza a la que le asignaba funciones más simbólicas y representativas. Ya no era directamente importante en la toma de decisiones. Los primeros gobiernos democráticos modernos de Europa fueron la República de las dos naciones, lituano-polaco, procedentes de la monarquía constitucional durante el siglo XVI y XVII de la República Francesa posterior a la Revolución de 1789. A partir de entonces se fueron derrumbando imperios y la democracia consolidó como el sistema político más popular a nivel de todo el mundo. En cuanto a los tipos de democracias, nosotros podemos ver, al hablar de procesos democráticos, no siempre nos referimos exactamente a lo mismo, ya que existen dos tipos principales de democracia, la democracia directa y la democracia indirecta. Cuando hablamos de la democracia directa es la democracia pura, en la que todas las decisiones y determinaciones la toma el pueblo. Sin intermediarios, son los ciudadanos los que votan directamente las leyes y normativas sin que existan representantes que lo hagan por ellos. Esa es la primera, la democracia directa. Mientras que la democracia indirecta, en la democracia indirecta también llamada democracia representativa, la soberanía es traspasada temporalmente del pueblo a sus representantes políticos, es lo mismo que hacemos nosotros en la actualidad. Electos mediante el sufragio directo cuando el pueblo elige a sus representantes o indirecto cuando los individuos eligen delegados que a su vez eligen a los representantes. Esas son las características fundamentales en cuanto a estas dos clasificaciones de la democracia directa y de la democracia indirecta. Estos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Es un tema bastante interesante lo que nosotros hemos podido observar, ese tema que nos atañe a todos y cada uno de nosotros, porque todo mundo queremos vivir en democracia. Muchos aplicamos este proceso de democracia cuando queremos obtener algo que nos interesa. Entonces, es mucho más importante saber desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, en realidad qué es la democracia, dónde surgió, cuáles son las características, cuáles son los principios mediante los cuales se aplica. Es los temas que nosotros hemos visto en la clase de hoy. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final de este proceso educativo en función de la materia de ciencias sociales. Que tengan ustedes una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Sigan cumpliendo con las actividades, que la próxima semana ya es la última correspondiente a esta unidad número 2. Señoras y señores, una feliz noche.